Cuando un objeto maldito entra en una casa, uno espera señales. Ruidos. Sombras. Golpes en la madrugada. Pero a veces lo primero que cambia no es el sonido. Es el orden. Una silla aparece más cerca de la pared. Un cajón que jurabas haber cerrado amanece apenas abierto. Un cuadro inclinado vuelve a estar recto, aunque nadie lo tocó. Y lo peor no es que la casa cambie. Lo peor es empezar a sospechar que está cambiando para alguien. Soy el cronista, y esto es Desde el Umbral. En el archivo anterior, conocimos el origen del espejo sin dueño. Un espejo antiguo, comprado por Clara en un remate sin historia precisa. Primero llegaron pequeñas diferencias en el reflejo. Objetos fuera de lugar. Retrasos mínimos. Una puerta abierta en la imagen, aunque en la casa estuviera cerrada. Después apareció un segundo testigo. Esteban, el hermano de Clara, aseguró haber visto algo imposible, a Clara mirándolo desde el reflejo, mientras en la realidad ella seguía de espaldas. Y al final del expediente quedó una grabación nocturna. Un roce sobre el vidrio. Y una voz baja, que dijo solo 2 palabras, todavía no. Después de esa noche, Clara hizo algo que en otros casos habría parecido exagerado. Empezó a anotar. No lo raro. Lo normal. La posición exacta de las sillas. La dirección del tapete. La altura de las persianas. ¿Qué cajones quedaban cerrados? ¿Dónde dejaba las llaves? Lo hizo porque empezó a sentir que su propia memoria ya no bastaba. Y cuando una persona deja de confiar en su memoria dentro de su propia casa, el miedo cambia de forma. Deja de ser una amenaza externa. Se vuelve íntimo. Al principio, los cambios parecían pequeños errores humanos. Una taza en otra repisa. Una manta doblada distinto. Una puerta del baño que amanecía entornada. Pero muy pronto apareció un patrón inquietante. La casa no se desordenaba al azar. Se ordenaba. O al menos, se ordenaba según una lógica que no era la de Clara. Objetos que ella dejaba dispersos aparecían alineados. Sillas acomodadas con una simetría demasiado exacta. Libros puestos por altura, cuando ella jamás los organizaba así. Era como si alguien estuviera usando la casa para corregirla. Como si la realidad visible intentara parecerse a la versión del espejo. 3 días después, Clara reportó la primera laguna. Estaba en la cocina. Lo recuerda con claridad. Había puesto agua a calentar. Miró la hora. Las 9:18. Después pasó frente al espejo del pasillo. Dice que se vio apenas de reojo. Y lo siguiente que recuerda es estar sentada en la sala con la taza ya servida entre las manos. La hora era las 9:32. 14 minutos. No muchos. Pero suficientes para instalar una pregunta insoportable. ¿Qué hizo durante ese tiempo? Esteban regresó 2 noches después. Ya no entró con la naturalidad de la primera vez. Venía incómodo. Casi avergonzado de haber aceptado volver. Clara le pidió que la ayudara a mover el espejo a otro cuarto. Quería sacarlo del pasillo. Alejarlo de la línea principal de la casa. Entre los dos lo levantaron apenas unos centímetros. Y en ese momento ocurrió algo extraño. No con el espejo. Con la pared. Detrás del lugar donde había estado apoyado, la pintura estaba más pálida. No por falta de luz. Era otra cosa. Como si el rectángulo que había ocupado el espejo hubiera protegido a la pared, no del tiempo, sino de la casa misma. Llevarlo al otro cuarto resultó más difícil de lo esperable. No porque fuera pesado, sino porque, según Clara y Esteban, cada vez que lo apoyaban en otra pared, algo se veía mal. No estético. Incorrecto. Como si el espejo rechazara ciertos lugares y la casa también. En el dormitorio parecía demasiado alto. En la sala, demasiado angosto. En el estudio, imposible de mirar sin sentir que estaba estorbando algo. Al final,
sin ponerse de acuerdo del todo, lo devolvieron al pasillo. Y Clara escribió en el expediente una frase breve: no fuimos nosotros quienes decidimos devolverlo. La siguiente anomalía fue más difícil de ignorar. En el reflejo del pasillo empezó a aparecer una lámpara de pie junto a la pared del fondo. Una lámpara delgada, con pantalla clara. Clara no tenía ninguna lámpara así. Revisó fotos viejas de su teléfono. Nunca había habido una lámpara en ese lugar. Le mostró el video a Esteban. Él se quedó mirando en silencio y dijo algo peor que una negación: yo la vi la semana pasada, pensé que era tuya. Ahí el caso dejó de ser solo una deformación del reflejo. Porque ya no estaba mostrando una versión equivocada de la casa. Estaba mostrando una versión que empezaba a resultar familiar. Los olvidos se volvieron más frecuentes. No grandes. No nombres de personas ni fechas. Olvidos domésticos. ¿Dónde había dejado el cepillo? Si cerró la ventana del baño. Si se cambió la blusa antes o después de atender una llamada. Pero todos esos olvidos tenían algo en común. Siempre ocurrían cerca del pasillo. Siempre después de haberse visto de reojo. Como si el espejo no robara recuerdos completos, sino pequeñas piezas de continuidad. Los hilos finos que hacen que una casa siga sintiéndose tuya. Clara decidió invitar a una amiga, Nora, sin contarle nada. Quería una percepción limpia. Alguien que entrara sin sugestión. Nora caminó por la casa, habló de cosas comunes, se rió 2 veces y al pasar frente al espejo se quedó callada. No mucho. 2 o 3 segundos. Después siguió caminando. Más tarde, mientras tomaban café, Nora preguntó con naturalidad: ¿quién vive contigo? Clara sintió frío antes de responder. Nadie. Nora frunció el ceño, casi molesta por la broma. Y dijo: entonces, ¿quién estaba en el pasillo cuando abriste la cocina? Clara no volvió a invitar a nadie durante una semana. 4 días después de la visita de Nora, apareció una lámpara de pie en el pasillo. No exactamente la misma, pero lo suficientemente parecida como para que Clara se quedara quieta varios segundos antes de recordar que ella misma la había comprado esa tarde. Ahí entendió algo que la desarmó. No había comprado la lámpara porque la necesitara. La había comprado porque ya le resultaba normal verla ahí. Como si el espejo hubiera instalado primero una costumbre visual y luego la casa real la hubiera obedecido. Ese fue el momento en que Clara escribió la frase que da nombre a este archivo: la casa empezó a acomodarse para él. El expediente incluye una segunda grabación. Esta vez hecha a plena luz del día. Clara dejó el teléfono fijo frente al espejo y caminó varias veces por el pasillo. El video parece normal hasta el último recorrido. Clara cruza de izquierda a derecha. Y en el reflejo, hace una pausa. Una pausa de apenas 1 segundo. Lo suficiente para mirar hacia atrás, directamente a cámara, antes de seguir. En la realidad, Clara no se detiene nunca. En el reflejo, sí. A esta altura, el espejo ya no parece un objeto alterado. Parece una presencia en fase de ajuste. Primero corrigió detalles. Después modificó el orden. Luego empezó a vaciar la memoria suficiente para que la casa pudiera parecerse a su reflejo sin provocar rechazo inmediato. Y si eso es cierto, entonces el espejo no está mostrando otra versión del hogar. Está preparando una. En el próximo archivo vamos a entrar en la pregunta más peligrosa de todas: si el reflejo no copia a Clara, entonces ¿quién está aprendiendo a parecerse a quién? Yo soy el cronista, y esto fue Desde el Umbral. ¿Cuál es tu teoría? Si tu casa empezara a cambiar para parecerse a lo que muestra un espejo, ¿seguirías viviendo ahí? Si quieres que abramos el archivo Umbral 015, suscríbete y acompáñame al siguiente umbral.